Continuamos en las 5 de las 7. Soy Jaime Chincha, los acompaño esta noche. Nos vemos a las 9, en Nada está dicho, ¿no? Vamos a conversar con Mónica Muñoz Nájares, ella es economista de Redes para el Desarrollo. Mónica, ¿qué tal? Bienvenida. Buenas noches. ¿Qué tal, Jaime? Buenas noches. Bueno, los efectos en la economía ante el anuncio del Premier Bellido, un anuncio destemplado, un anuncio sin planificación aparente, que ahora trata de reconducirse o de afirmarse a través de una sesión extraordinaria del Consejo de Ministros, tiene efectos rápidos, inmediatos en la economía. Por ejemplo, lo que la gente ha visto en todo el día es cómo el dólar ha registrado un nuevo récord histórico, ha subido hasta 4.126. ¿Cuáles son los efectos, los otros efectos, o explicar este efecto del dólar en la economía cuando un ministro, que no es cualquiera, es el primer ministro, hace una declaración tan irresponsable como la que ha hecho el señor Bellido el día de hoy? O ayer a la noche. Sí, Jaime, realmente esto es un tema bastante preocupante. Nosotros nos encontramos saliendo de una crisis muy compleja generada por la pandemia del COVID-19. Y el Perú aún no ha terminado de recuperarse, ¿no? Estamos justamente en la ruta de crecimiento. Y para poder mantener esa ruta positiva de crecimiento, una cosa fundamental que ya lo estamos mirando, en las últimas semanas se ha hablado mucho de eso, es la confianza que se necesita en las instituciones, en el país, en la economía del país. Y justamente anuncios como los que hemos tenido ayer, domingo por la mañana del Premier, son anuncios que muestran una irresponsabilidad muy grande con la confianza que se tiene que tener de parte de todos nosotros como peruanos, como ciudadanos, los inversionistas extranjeros, los inversionistas con los cuales habló el presidente Castillo hace menos de una semana en Estados Unidos, ¿no? Entonces, ahí tenemos un efecto fuerte sobre la desconfianza y la incertidumbre que va a generar. Y eso va a tener una serie de ramificaciones. La inmediata ha sido la que tú has señalado, que es la del dólar. Eso se comercia todos los días, se intercambia todos los días y es un indicador muy sensible, ¿no? Pero a la larga eso va a ir decantando en otras cosas. Un tema principal que nos está quejando a todos los peruanos los últimos meses es la inflación. Los precios han venido subiendo bastante en los últimos meses, desde junio sobre todo. Ya estamos fuera de la meta de inflación, estamos casi en 5%. La meta de inflación es entre 1 y 3%, o sea, estamos bastante por encima de la meta. Y un componente importante de la inflación es el tipo de cambio, ¿no? Entonces, vamos a tener un impacto no solamente del tipo de cambio, sino en el precio que vamos a seguir pagando todos los peruanos. Pero más allá de eso, digamos que eso es directo en el bolsillo de todos, vamos a tener un impacto ya a mediano plazo con la inversión. Como decía hace un rato, ¿no? Y tú también lo señalabas, un anuncio de este tipo genera incertidumbre y justamente estamos en un contexto en el cual las expectativas empresariales están en sus mínimos históricos. Es el mínimo histórico de las expectativas empresariales a 3 meses y a 12 meses, considerando un fenómeno interno. O sea, antes habíamos estado con súper pesimistas cuando tuvimos la crisis del 2008, y cuando empezó toda la pandemia del COVID. Claro. No habíamos estado nunca tan bajos como ahora, ¿no? Y por una cosa del Perú, propia del Perú, ¿no? Entonces, realmente este tipo de anuncios no ayuda a que se mejore esa situación de negatividad, de pesimismo. Hoy conversaba con un cambista y le decía, oiga, ¿no? Yo haciéndome un poco el desentendido, ¿qué es lo que está pasando? Le digo, ¿por qué el dólar ha subido? Porque hoy reportó un récord histórico y él mismo me decía, es que el Premier Bellido ha hablado pues de camisea, entonces ahora abrió la jornada así y de pronto comenzaba a subir. El mismo cambista. Le hice la pregunta a otro, lo mismo. Entonces, los cambistas tienen claro que la economía es pues un ser vivo y que el tipo de cambio se mueve en función a el horizonte que se traza el país y ese horizonte lo traza quienes nos gobiernan. ¿Cuál es ese hilo conductor o ese hilo narrativo, si quieres decirlo o llamarlo de algún modo, entre cuando hace un ministro una declaración, por qué el dólar comienza a subir, y en el medio el BCR y en el medio los inversionistas? ¿Qué pasa allí? ¿Cómo es que se articula y se mueve todo eso? Claro, ese es un mecanismo de transmisión bastante complejo. En general, lo que sucede en una economía como la peruana
A veces nos es difícil pensar que nuestra economía es pequeña, pero el Perú, comparado con algunas economías del mundo, es una economía pequeña. Y somos una economía pequeña que está acostumbrada por el pasado que ha tenido. Muchos recordarán a finales de la década de los 80 lo rápido que perdía el valor nuestra moneda por la hiperinflación, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a ver el dólar como un activo de refugio. Entonces, cada vez que pasa algún problema, tenemos alguna incertidumbre, tenemos miedo, nos refugiamos en el dólar. Eso a nivel, digamos, de las personas. En el caso de las empresas es similar y en el caso de los inversionistas es igual, ¿no? Entonces lo que tenemos es que tanto por el lado de la gente que está comprando dólares, la gente que quiere comprar más dólares, ¿no? ¿Por qué? Porque nos refugiamos en el dólar. Es natural. Cuando no sabemos qué va a pasar en el Perú, no sabemos si el sol va a seguir perdiendo valor con la inflación, me refugio en lo más seguro, que es el dólar, ¿no? Y eso nos pasa a nivel nacional y le pasa también a la gente afuera. Y nosotros, por el lado de la oferta, Perú no oferta dólares, nosotros compramos desde afuera, ¿no? Y parte de los que se traen los dólares de afuera son la gente que viene a invertir, los inversionistas que vienen a invertir, o las mismas exportaciones que podemos nosotros hacer. Y eso no ha cambiado tanto. Entonces, hay gente que está pidiendo más dólares y no hay tanta oferta, eso significa que el precio va a subir. Ahora, que en una declaración así de destemplada, así de irresponsable como la que ha hecho el señor Bellido, se incluya la palabra nacionalización como una posibilidad, supongo que hará que el efecto de este movimiento y esta dinámica del dólar sea aún más acentuado, porque tú misma estás diciendo que el Perú tiene un pasado que recordamos muy bien y lamentablemente estamos, parece, volviendo a recordar un poco con esto de que el dólar está a una hora en un tipo de cambio y a la siguiente está en otro tipo de cambio, o de un día para otro trepe de la manera que trepa. La palabra nacionalización acentúa más o agrava más la cosa. Sí, es correcto. Hay diferentes estudios, debemos de recordar que las presiones populistas al nacionalismo, a la expropiación, no solamente se dan en el Perú. Hay diferentes estudios a nivel internacional de casos, también en Perú, pero en otros países, de qué pasa cuando los estados se expropian, qué pasa cuando los estados se ponen con estas intenciones de nacionalizar. Ahí hay una serie de consecuencias en la economía, a veces algunas son en el corto plazo y otras en el largo plazo. En general, en el corto plazo, dependiendo, podría haber unos mayores ingresos estatales. Por ejemplo, es lo que le pasó a Bolivia con la nacionalización del gas, que podemos hablar en un momento más del tema boliviano, pero Bolivia creció muchísimo sus ingresos fiscales y eso le permitió invertir más en programas sociales, claro, ampliar muchísimo la planilla pública, ¿no? Pero esos son efectos cortos, no son efectos sostenibles. En el caso de Bolivia, a partir del 2014, por ejemplo, que empezaron a bajar los precios internacionales del petróleo de nuevo y del gas, entonces sus ingresos cayeron muchísimo, ¿no? Y ahora tiene problemas de déficit fiscal, tiene una serie de problemas macroeconómicos Bolivia en este momento, ¿no? Otros efectos que tiene la nacionalización o las expropiaciones, más que nada, es que no necesariamente se maneja de forma eficiente lo que se ha nacionalizado. Entonces, por ejemplo, vemos nosotros el caso de Petroperú con la refinería de Talara, que se maneja en una empresa pública. No necesariamente está manejada de la mejor manera. Y todo lo que costó. Otra desventaja. Así es. Aparte de todo lo que costó, no necesariamente se genera productividad ni mejores servicios para los peruanos. Claro. Entonces, al final vas a afectar productividad y, en general, empleo, ¿no? en la economía. Ahora, esto es importante. Hemos hablado de cuánto acentúa o cuánto agrava la declaración de un primer ministro cuando en una oración o en un anuncio así de irresponsable, de imprevisto, usa la palabra nacionalizar. La diferencia concreta para ti entre lo que es nacionalizar y lo que es expropiar, ¿cuál sería en este contexto? Sí, ahí en verdad nos queda escuchar a las personas que están diciendo estas palabras, ¿no? Un poco los expertos lo que están señalando es que nacionalizar implica que en el consorcio que maneja, en este caso Camisea, haya una mayor participación de capitales nacionales. Eso significaría nacionalizar. Obviamente, cuando se usa la palabra nacionalizar, la verdad es que yo no creo que haya mucho esa distinción en la cabeza de las personas que lo están diciendo, ¿no?
probablemente se refieren indistintamente a expropiar, o sea, que el Estado asuma el control, correcto, ¿no? Y nacionalizar, que es que una empresa privada, pero peruana, asuma mayor participación en Camisea. Que digamos, eso también podría analizarse, pero las consecuencias son diferentes. El grado con el cual se conminó, o sea, era como una amenaza, ¿no? Es o renegociamos o nacionalizamos. nos obligaron a firmar. Eso da a entender que más se está pensando en la expropiación, ¿no? Claro, es decir, en la nacionalización continúa la empresa, se rehace el contrato y ellos asumen la parte de decisión, ¿no? De gerenciar. El gas va para aquí, ¿no? Llevamos por allá, etcétera, pero lo siguen manejando. En el caso de la expropiación fue, digamos, lo que hizo Velasco el año 68 con la Brey Pariñas, ¿no? Y con la International, digamos, ¿no? Yo te quito, yo te expropio. O cuando Chávez se paseaba por una plaza pública en Caracas, recordarás tú hace algunos años, todavía estaba en su apogeo, y estaba con su Estado Mayor y decía, ese edificio que está ahí, exprópiese. Ese otro edificio, exprópiese. Ese, exprópiese. Él decía expropiar, o sea, yo te quito, ¿no? Esa sería la diferencia en buena Disculpa, Jaime, sería yo te quito para que yo usarlo. O Exacto. sea, yo pondría producir, yo Exacto. pondría los ingenieros, la infraestructura, todo lo que tengo que poner, que es un proceso muy complejo. Yo como Estado tendría que hacer eso, ¿no? Exacto, exacto. Ahora, la otra explicación, estamos haciendo como un catálogo así de cosas simples, ¿no? O esos viejos manuales para dummies. La diferencia entre el GLP y el gas natural. ¿Por qué? Porque hace algunos años, que en paz descanse, el excongresista Dagmer, se promocionaba con un baloncito. Recordarás, tenía un baloncito chiquito, lo ponía en su atril, ¿no? Donde iba a exponer, o en el estudio de televisión donde se iba a presentar, y decía, vamos a renegociar Camisea. Él hablaba de eso también, un tema muy, muy suyo de su campaña cuando vivía. ¿Cuál es la diferencia entre el GLP y el gas natural? Porque de ahí viene también la masificación, ¿no? Correcto. Bueno, primero que son compuestos químicos diferentes, Para ¿no? empezar. En un caso es metano, en otro caso es butano. Pero en general no es lo mismo el baloncito que lo que sale de Camisea, ¿no? Lo que sale de Camisea es lo que algunos probablemente televidentes hayan visto, que hay algunos edificios que tienen esos tubos muy delgados donde va el gas, o de vez en cuando como que se rompen las pistas para ir instalando gas natural en algunas ciudades. Ese es el gas natural de Camisea, claro, no los balones, ¿no? Los balones de gas tienen una serie de compuestos, una parte de sus compuestos sí es gas natural, pero es otro tipo de gas, claro, ¿no? Entonces, cuando se está diciendo, incluso lo dijo la primera vicepresidenta Dina Boluarte, ¿no? Que es un poco... O sea, que es desafortunado que a 50 metros de Camisea la gente no tenga acceso a gas. Estamos mezclando cosas, ¿no? O sea, lo que se refiere es el gas que nosotros usamos en nuestras casas para cocinar, el balón de gas, ¿no? Toda la instalación de gas natural que sale de Camisea se usa básicamente en los automóviles que usan GNV, se usa en estos edificios a nivel residencial que estábamos hablando de estos tubos que se van instalando en las ciudades poco a poco. Se usa también en algunas empresas que ya han instalado también los tubos y que lo usan microempresas y empresas un poquito más grandes que comercializan para producir, en vez de usar electricidad usan ese gas. Claro. Y también lo usan termoeléctricas, o sea, parte de la electricidad que nos está iluminando en este momento viene de ese gas natural, pero no es lo mismo que el balón de gas. ¿Y por qué? Esta es una pregunta, digamos, que podría tener una respuesta muy amplia, pero yo te pido síntesis, como lo vienes haciendo tan prolijamente. ¿Por qué nos demoramos tanto, o por qué fuimos tan incapaces, si fuimos como país, digo, ¿no?, de masificar el gas natural? ¿Por qué costó y cuesta aún tanto? ¿Y por qué, si acaso, ese puede ser realmente un aspecto a negociar? Mira Colombia. Colombia pudo masificar el gas y llega, tengo entendido por las cifras que tengo a la mano, son 10 millones de colombianos los que disfrutan del gas natural. Y el Estado invirtió en los ductos, ¿no?, en los tubos, y la empresa privada maneja la concesión. ¿Por qué nos demoramos tanto aquí? ¿Por qué no fuimos capaces de, teniendo tanto gas,
poder llegar a un contrato lo suficientemente armonioso para Estado y para empresa privada y que el pueblo, la gente se vea beneficiada. Sí, de acuerdo. Yo creo que tenemos un problema estructural bien grave con el sistema de concesiones en Perú, ¿no? En general, nosotros si revisamos la cartera, incluso la cartera que ha anunciado el presidente Pedro Castillo, que va a impulsar de inversiones, muchas de esas inversiones tienen años atrasadas y son APPs, asociaciones público-privadas. Igual el tema de las concesiones. Nosotros tenemos problemas como Estado peruano para sacar contratos, no necesariamente los funcionarios que están encargados, y como el sistema en general, no solo es un tema de personas, sino como sistema en general, el sistema que tenemos es muy rígido. Para negociar un contrato se necesitan muchísimos años porque hay una serie de pasos. Yo no digo que el control esté mal, pero sí es cierto que la Contraloría a veces hace observaciones que le quitan discrecionalidad a los funcionarios y que por lo tanto todo el mundo se muere de miedo de firmar un contrato con una privada, sobre todo una concesión grande que dura 20, 30, 40 años, ¿no? Y que puede generar una serie de responsabilidades. Entonces, como sistema en general de concesiones y APPs tenemos un problema. Nosotros recién en el 2013 hemos empezado a firmar contratos de masificación del gas fuera de Lima. O sea, nos hemos demorado 13 años para firmar esos contratos, ¿no? Y esos contratos en algunos casos están teniendo problemas de ejecución. Entonces, de hecho, nosotros tenemos ahí una limitación como país, y ahí lo último que agregaría es que ahí démonos cuenta de lo importante que es tener buenos funcionarios, ¿no? O sea, tenemos que tener buenos funcionarios públicos en Proinversión, en Perú Petro, en Indecopi, porque en el Banco Central, si ya nos vamos hasta ese nivel en el MEF, porque justamente ellos son los que manejan esos contratos, y si no tienen las capacidades, no tienen la experiencia, no vamos a poder llegar a tener los servicios que todos necesitamos. Entonces, creo, por la explicación que nos has brindado esta noche y que agradecemos mucho, Mónica, los efectos de una probable nacionalización del gas de Camisea, por lo menos lo que se advierte en el horizonte inmediato, serían nefastos, ¿no? Es decir, si tenemos el caso boliviano que tú bien citas, por ejemplo, según hay especialistas que han dado pronósticos, han hecho pronósticos, Bolivia se está quedando sin gas. Es lo que se advierte, y además que en 10 años va a necesitar este recurso para abastecer la demanda interna. Entonces, si nos guiamos del ejemplo boliviano con la nacionalización, ahora que Evo viene aquí al Perú, da discursos, ¿no? Y Bellido simpatiza muchísimo con Evo, con Maduro, tiene esa línea política, no sería lo conveniente para el país, ¿no? Así es. Mira, en el caso boliviano, a mí me parece que es súper importante conocer bien la información completa, ¿no? Decimos que Bolivia pudo reducir 21 puntos su pobreza gracias a que se nacionalizaron las empresas como la del gas. En Perú, en el mismo periodo, reducimos 33 puntos la pobreza. O sea, Bolivia 21 y nosotros 33. Nosotros en el mismo periodo. No tuvimos que nacionalizar nada. En el mismo periodo. Entonces, no es que Bolivia, de hecho, le fue bien. Y en parte por lo que te comenté hace un momento, de que los precios del gas estaban muy buenos a nivel internacional, y Bolivia exportaba mucho, todavía exporta bastante a Brasil y Argentina. Pero en general, digamos, sus resultados no han sido mejores que los peruanos, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, a la larga se está quedando también sin gas. En 5 años ya no va a poder exportar nada, o sea, ya no va a poder, se está quedando, sus yacimientos se han agotado. ¿Por qué? Porque no ha habido inversión en exploración, en buscar nuevos yacimientos, porque ¿quién va a invertir cuando tú tienes un Estado que se está no solamente, digamos, llevando un porcentaje importante, sino que también te amenaza todo el tiempo de seguirse llevando más, o de expropiarte, o de nacionalizar? ¿No? Entonces no ha invertido en explotación, y por lo tanto en 5 años ya no va a poder exportar, y en 10 años ya no va a tener ni siquiera para el mercado nacional de Bolivia, ¿no? Entonces ha tenido que renegociar sus contratos Bolivia para que ya no le va a poder seguir vendiendo gas a Argentina y Brasil. Entonces, al final, como vemos, el ejemplo boliviano no es un ejemplo de las cosas que se deben de hacer bien, ¿no? Sino es más bien un ejemplo de cómo no debemos hacer las cosas en el corto plazo. Claro, claro. Y solo para puntualizar, Camisea también produce GLP, ¿no? También produce, tengo entendido aquí, según un reporte de Andina, 1.500 toneladas diarias en marzo producía Pluspetrol de GLP, ¿no? Evidentemente lo que más se produce es gas natural, pero también hay una producción de GLP. Gracias, Mónica, ha sido un gusto, ¿eh? Hasta la próxima.
Buenas Gracias, noches. hasta luego. Mónica Muñoz Nájar, economista de Redes para el Desarrollo. Vamos a una brevísima pausa. Regresamos con información en desarrollo desde Palacio de Gobierno y también hablamos con el médico infectólogo Juan Carlos Celis a propósito de la variante Delta Plus.